Mi director de tesis fue el magíster Mario Andrés López Erazo, a quien le agradezco mucho por acompañarme en todo este proceso. Y el título de mi tesis se llama Percepción de la población de San Juan de Pasto respecto al aporte de bienes y servicios de las áreas verdes urbanas. Nuestro caso de estudio fue el Parque Aurelio Arturo. Como problema de investigación, pues encontramos que las áreas verdes urbanas son importantes porque aportan servicios ecosistémicos y en ciudades intermedias como San Juan de Pasto, estas áreas no son pues no son consideradas importantes y en cambio, eh, pues no se tienen en cuenta a la hora del crecimiento de la ciudad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el bueno, este tipo de áreas se han sido reducidas y en general el entorno que transforma la ciudad ha sufrido cambios y estas áreas en muchas ocasiones se pierden y es difícil de recuperar. Entonces, ¿qué pasa? Genera un déficit de espacios verdes y naturales en las ciudades en donde las personas puedan disfrutar de un ambiente natural. Por ejemplo, en el trabajo de grado de Ibarra y Ortiz, dice que el acelerado crecimiento de la ciudad de San Juan de Pasto ha cambiado el entorno que la compone y su paisaje característico, que es el Valle de Atriz. Eso encontramos en el problema de investigación. Mi objetivo general, determinar la percepción de la población de San Juan de Pasto respecto al aporte de bienes y servicios de las áreas verdes urbanas, en nuestro caso de estudio, Parque Ecológico Aurelio Arturo. Objetivos específicos, describir las características físicas y ambientales del Parque Ecológico Aurelio Arturo, realizar un análisis comparativo de la percepción de residentes que viven cerca al parque y de residentes que no cuentan con un parque urbano cercano. Y el último, determinar el valor hedónico del Parque Aurelio Arturo de la ciudad de San Juan de Pasto. La hipótesis que planteó todo este trabajo es si existe una diferencia en la percepción respecto a las áreas verdes urbanas entre las personas que viven en espacios cercanos a estos, como los habitantes del barrio Las Acacias, que se encuentran cerca del parque de estudio, y las personas que no cuentan con un área verde cerca de su lugar de residencia. Para el desarrollo de este trabajo, la metodología fue brindada por la Universidad del CESMAT. Y bueno, seguimos esta metodología para desarrollar el trabajo. Entonces, el paradigma positivista y teoría interpretativa. ¿Por qué? Porque quisimos explicar un fenómeno mediante relaciones de variables para generalizar resultados como son los de las áreas verdes y comprender las relaciones dentro de una situación específica en la relación de las personas con esa área verde. Enfoque cuantitativo y cualitativo interpretativo, porque utilizamos datos cuantitativos, pero al mismo tiempo escogimos la apreciación de las personas que tienen hacia una área verde. El método que utilizamos fue el científico y etnográfico. Científico por la medición de las variables, en este caso pues como tal el área del parque, y el etnográfico porque nos relacionamos con las personas para saber su percepción sobre el parque. La población o unidad de análisis, pues en general fueron los habitantes de la ciudad de San Juan de Pasto, especialmente las personas del barrio Las Acacias y personas de otros sectores de la ciudad. Nuestra muestra y unidad de trabajo fueron 100 personas que se dividieron en dos. El primer grupo corresponde a las personas que viven cerca del Parque Aurelio Arturo y las otras 50 personas son personas de otros sectores donde no cuenten con un área verde. El tipo de investigación correlacional, porque establecemos la relación que existe entre la persona y el parque como tal. El diseño de la investigación es no experimental transversal, porque no manipulamos las variables, sino que observamos el comportamiento de las personas hacia las áreas verdes. Técnicas de recolección de información, nos basamos en encuestas y para medir el área del parque en mapas satelitales. Los instrumentos de recolección de la información fue un cuestionario de 25 preguntas
que se realizaron de manera presencial para los habitantes del barrio Las Acacias y de forma digital para otras personas de otros sectores de la ciudad. Y utilicé la herramienta CalMaps, que es una herramienta en línea para poder medir áreas con ayuda de los satélites de Google. Y para el procesamiento de la información, herramientas omnimáticas como Excel. Esa sería la metodología. Ya comenzando como tal, pues nuestra área de estudio fue el Parque Aurelio Arturo. Este se encuentra en la ciudad de Pasto y reúne características diferentes a otros parques que se encuentran en la ciudad, por eso se lo escogió. Entonces vamos a hablar de la ubicación geográfica, las áreas del parque, condiciones actuales, características físicas y ambientales. Bueno, como tal, el parque se encuentra en la Comuna 7 de nuestra ciudad. Fue inaugurado en el año 2017 y fue un espacio de recuperación en una zona que no había nada, y las mismas personas del barrio fueron los encargados como de reconstruir y darle vida a esa área que estaba sin uso. Entonces quedó un parque muy bonito y se ha convertido en un lugar atractivo para el sector y para los habitantes, para las personas que visitan ese lugar. Son algunas fotografías del estado actual del parque. Como ven, es un área natural muy bonita para ir a ver. El área del parque, utilizando la herramienta de CalMaps, nos dio que el área de este parque es de 2.915 metros cuadrados con un perímetro de 236.15 metros. Pues las condiciones actuales de conservación son buenas. Los residentes de ahí se han encargado de mantener el parque en buen estado y se preocupan por que se mantenga así. El área de influencia del parque pues son principalmente la calle 9, carrera 35, la calle octava A y la carrera 34, que son como los que están más cerca del parque, y las personas que viven entre esas calles y carreras son las encargadas de velar por el bienestar de ese parque. Entre las características físicas y ambientales, pues se encuentra que las personas se encuentran varias especies de árboles. Entre ellas se encuentra el quillotocto, el magnolio, el resucitado, eucalipto, el cepillo, el oli, el arauco, que son como los árboles y arbustos más representativos que se encuentran en el parque, y que sirve como hábitat para diferentes animales que visitan ese parque, entre ellos aves e insectos. No se encuentra más. Como lo dije, el parque forma un hábitat para especies de animales que los frecuentan, y pues en ese sentido, el parque hace parte de un ecosistema urbano que sirve para promover el respeto, conservación del medio ambiente, y además significa un lugar en el que se pueden desarrollar varias actividades de esparcimiento ocio, creando una conexión entre las personas y el medio natural. Además, se resalta la importancia que tienen los parques sobre el medio ambiente, como la captación de las emisiones de carbono. Esas son algunas imágenes de lo que se puede encontrar en el parque. E igual, cada especie de planta que se encuentra ahí está con su nombre científico y todo para que se lo pueda observar. Ya comenzando como tal en el análisis comparativo de la percepción de los residentes que viven cerca al Parque Aurelio Arturo y de los residentes que no cuentan con un parque, pues se tuvo en cuenta que las personas principales fueron los residentes cercanos al parque, y el segundo grupo, los residentes que no viven. En el tipo de encuesta se quiso trabajar con la relación principal del parque y
Y la otra parte es la disponibilidad de contribución monetaria para mantener ese parque. Entonces aquí les voy a mostrar lo que se recaudó de información en las encuestas de las personas que viven cerca del parque ecológico en cuanto a su percepción y relación que tienen con este. Entonces encontramos que las personas sí visitan frecuentemente el parque, así sea una vez a la semana van al parque. Las personas que no les interesa ir al parque, pues dijeron que les daba igual que el parque estuviera ahí y que no sentían interés, pero el resto de personas sí les agrada ver el parque e incluso ir a pasar unos minutos allí. ¿Cuál es la principal motivación para ir a ese parque? Pues mencionaron que siempre van allí para tomar un descanso y relajarse porque les gusta ver lo verde que hay ahí. Las personas que dijeron que no iban al parque, pues no sintieron nada. Y los beneficios que las personas perciben al estar cerca del parque es que es un lugar de relajación y recreación, disfrutan de la belleza y también es un lugar bueno para socializar y para hacer deporte. ¿Ya? El parque les está aportando unos beneficios para las personas. En cuanto a los impactos ambientales, pues no se encontraron muchos porque el estado de conservación es bueno, pero sí hablaron de la inseguridad en las noches porque es oscuro y a veces se acumulan residuos sólidos, o sea, basuras que las personas sacan en horarios que no son o están pendientes que los perros no hagan sus necesidades allí. Con respecto al gusto de las personas a la belleza escénica del parque, eh, se relaciona que tiene un buen tamaño, que tiene buena vegetación y que es un buen ambiente natural, que tiene un buen ambiente natural. Y los sentimientos que las personas tienen al pensar en ese parque es que les agrada estar ahí, se sienten felices a gusto y eso es lo que vamos descubriendo de las personas en relación al parque. En cuanto ya a la disposición de contribuir con una cuota mensual, un tributo monetario para conservar el parque, pues las personas sí realmente se sienten como ese interés de participar en la contribución en mantener el parque, porque va a beneficiar la comunidad. Hablaron mucho que ese parque les ha traído buena imagen al sector, se sienten más cómodos y pues les interesa el medio ambiente. Las razones para no participar, pues una de las principales fue que no querían aportar dinero, pero o que no les convencía como las razones como tal para, para promover ese tipo de actividades. Y una de las más importantes que nosotros como tuvimos en cuenta en el estudio fue que si ellos percibían que estar cerca de un parque o que la propiedad que es de ellos cerca del parque aumentara el valor de la propiedad. Y la mayoría contestó que sí, que ese atractivo de la zona verde aumenta el valor de la propiedad, de la propiedad que está allí. Ahora vamos con la información de los residentes que no viven cerca de un área verde urbana. Igualmente casi se les realizó las mismas preguntas y eso fue lo que encontramos. Bueno, las personas que no viven cerca a una área verde urbana frecuentan un parque al menos una vez a la semana eh, porque también les gusta ir a socializar o hacer cualquier tipo de actividades que les ofrece ese parque. Por ejemplo, ver la naturaleza, tomar un descanso, realizar actividades deportivas o recreativas.
entre la relación de los encuestados en cuanto a la distancia que tienen que dirigirse hacia esa área verde urbana, encontramos que viven a menor de 200 metros, entre 500 y 200 metros, entre 500 y 1000 metros y más de 1000 metros, pero aún así tienen disposición de ir a pesar de tener que desplazarse pues una distancia considerable. Las razones por las cuales esas personas que no viven cerca de un área verde urbana quisieran estar cerca de una, nos contestaron que era para realizar actividades recreativas o deportivas, tomar un descanso, tener un entorno natural cerca, por el bienestar que ofrece y por la belleza que ofrecería un parque. Los sentimientos que le generan a la persona ir a un parque, pues feliz a gusto igualmente como en la anterior, y los que no sienten nada en especial, pues son las personas que no van a parques. Razones por las cuales estas personas que no tienen cerca un parque les gustaría participar de un programa de conservación y preservación de áreas verdes, es porque les interesa el medio ambiente, se sienten comprometidos, tienen beneficios a la comunidad. Entre otras razones es porque manifestaron pues tener ciertos beneficios para toda la comunidad. Las razones por las cuales no participarían en estos programas de preservación y conservación, eh, algunos hablaron de no tener más que todo disponibilidad de tiempo, esa es la otra razón, y la de no tener dinero para aportar una cuota. Y las razones por las cuales las personas estarían dispuestas a pagar más por una vivienda, que, que estas personas, si llegado el momento se mudarían a un sector, escogerían un sector donde tuviera un parque, pues encontramos que los beneficios del parque, el mayor atractivo por el área verde y el mayor contacto con la naturaleza. Ese sería como el análisis que se hizo de las encuestas. Ya para determinar el valor hedónico del Parque Ecológico Aurelio Arturo, pues encontramos que existe un bienestar en torno a este parque, y en cuanto a lo monetario, pues las personas sí están interesadas en contribuir y mantener a ese parque, ya que manifestaron que aportan una cuota más o menos como de 40.000 pesos para mantener cada mes el parque y que todas las personas se han comprometido. O sea, así no sea que lo hagan ellas mismas, pues pagan para, es, para mantener este parque. Además, que estas personas sí le ven el valor agregado a su bien inmueble, porque de llegar a vender estarían interesados en cobrar un poco más. Igual las personas que no viven cerca del parque tienen esa perspectiva que una vivienda cerca de un parque pues tiene mayor atractivo, tiene mayor valor, que les podría hacer beneficio a la hora de vender o comprar. ¿En qué nos basamos en esto? Pues en la revista, o bueno, en las construcciones que actualmente hay en la ciudad, encontramos que varias de estas construcciones de vivienda, apartamentos y zonas se encuentran ubicadas al menos cerca a áreas verdes. Por ejemplo, en proyectos de vivienda de más de 300 millones de pesos, en donde se puede ver que son estos puntos. Hay el interés de las constructoras por estar cerca de un área verde para ofrecer ese servicio. E igualmente entre las viviendas de 200 y 300 millones que ya son más construcciones, se puede observar que varias de ellas están cerca a áreas verdes o los proyectos contemplan áreas verdes. Por ejemplo, en proyectos de viviendas de 100 y 200 millones que ya son un poco menos costosos, pero aún así están cerca de áreas verdes.
y las que son menores a 100 millones pues no están cerca de áreas verdes, pero aún así el interés por las constructoras de llegar a estas áreas se ve observado en las construcciones. Como conclusiones, pues el Parque Aurelio Arturo se ha convertido en un parque referencia para, o modelo para que la ciudad lo tenga en cuenta como, sí, como modelo de ofrecer diferentes servicios a la comunidad de San Juan de Pasto. Tenemos que un parque urbano es importante para las personas, ya que en él le ofrece servicios que las personas como usuarios van a necesitar para su bienestar y desarrollo. Además, pues porque los parques pueden ser sostenibles y las ciudades se van a ver más bellas. El valor económico percibido por los dos grupos de las personas hacia estas áreas verdes es positivo porque existe el valor agregado en el cual se puede sacar provecho para las propiedades. En esto que vemos, las propiedades pueden tener un valor más que otras que no estén cerca de un parque. Como recomendaciones para esto, pues seguir con este estudio en el proceso de investigación de la ecología urbana, que se relaciona específicamente entre parques y áreas verdes urbanas. Se puede emplear la metodología que está aquí, pero ya llevarla a un enfoque más amplio para conocer más a detalle esa relación entre el hombre y la naturaleza, y que siga con esta propuesta de servicios ecosistémicos y el valor hedónico, que resulta importante porque la información que se va a encontrar pues va a ser relevante para todo este sector de la construcción y la adaptación e intervención de nuevos espacios verdes en San Juan de Pasto. Mis referencias bibliográficas, y aquí ya llegamos a la sección de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Edward. Muy descriptivo todo lo que nos ha contado. Vamos a darle paso a nuestro profe Andrés García. Comentarios, preguntas, inquietudes que tenga respecto a lo que acaba de exponer nuestro compañero Edward. Profe Andrés. Buenos días para todos. Buenos días. Muchísimas gracias, profe. Edward, una pregunta. ¿Usted me puede, por favor, comentar cuál es la hipótesis? La hipótesis en que nos basamos fue: existe una diferencia en la percepción respecto a las áreas verdes urbanas entre las personas que viven cerca a estos espacios. Por ejemplo, acá lo trabajamos en el barrio Las Acacias porque está cerca del Parque Aurelio Arturo, y las personas que no cuentan con esa área verde cerca de su lugar de residencia. Ok, una pregunta. ¿Esa hipótesis finalmente, a través de todo el estudio que usted hizo, es verdadera o es falsa? Pues no llegamos a ver. Basados en las preguntas, pues no hubo una gran diferencia entre la percepción de esas personas. Más que todo eran similares porque las respuestas tenían el mismo valor, entonces no hay una diferencia como tal. Ok, porque digamos que para mí fue claro el desarrollo, pero no lo es tanto el planteamiento del problema, ni creo que el título. Sí, entonces, digamos que es una recomendación. Cuando usted plantea la hipótesis, es, no sé, a través del ejercicio que está haciendo usted esa hipótesis va a resolver a través de las encuestas, del ejercicio, casi su primera conclusión es decir, oiga, sí, mi hipótesis es verdadera o es falsa. ¿Sí? Tenerlo muy en cuenta porque, digamos que yo entendí perfectamente todo el desarrollo de las encuestas, de las preguntas, del análisis de sitio que se hizo, ¿sí? Pero digamos que si tanto en el título como en la hipótesis, el problema, digamos que no me quedó claro conectar esa parte inicial con el desarrollo del trabajo y finalmente con las conclusiones, que tiene que ser como mejor dicho, un lineamiento desde el punto de vista metodológico muy preciso, ¿sí? Como que usted plantea el problema, quiere resolver algo, plantea una hipótesis que a través de su estudio va a saber si es verdadero o falso, y sus conclusiones pues, nos van a decir si esa hipótesis fue verdadera o fue falsa.
Y esa es como una. Entonces, bueno, ya creo que sí, para que por favor la revise. Y la otra, sí, de pronto, pues digamos que me pareció muy interesante toda la relación, digamos, entre hombre y naturaleza que se plantea alrededor del Parque Ecológico Aurelio Arturo, pero pues digamos como está uno, digamos, en una especialización de arquitectura y urbanismo bioclimático, yo hubiera esperado, digamos, no sé, yo estaba esperando también un análisis, no sé, un análisis, digamos, ya del parque como tal, ¿sí? De pronto, sí, yo creo que de pronto está muy bien, digamos, está enmarcado y yo sé que las leyes tienen que estar, digamos, pues tener un inicio y un fin, sí, desmarcadas. Pero yo creo que sí me faltó como ese análisis bioclimático. Yo estaba siempre como esperando, bueno, cuando va a tener el análisis bioclimático del parque, el análisis de asoleación o el cálculo, digamos, usted habla en algunos momentos de huella de carbono, entonces, o de captura de carbono, ¿será que lo va a calcular cuál es el potencial de huella de carbono del parque, o el aprovechamiento de la radiación, o las sombras que se generan, digamos, como ese análisis bioclimático que, digamos que yo creo que digamos, como que me quedé esperando que se hubiera hecho el parque, ¿sí? Ya. Porque sí, creo que se marcó muy entre esa relación entre las personas y el parque, pero pues no se le hizo ningún análisis. Y creo que, claro, cuando uno lee su hipótesis y el problema, pues no está más dado esa percepción de las personas con el parque. Entonces, pues no sé si de pronto queda un poco corto en ese, pues en el desarrollo del trabajo. Sí, igual pues no me quise enfocar eso, sino más como si las personas y el parque no vi como más allá de poder enfocar en otra cosa. Ok, perfecto. Gracias, Eduardo. Listo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, mi profe Andrés. Vamos a escuchar las percepciones de nuestro asesor, el profesor Mario Andrés López, quien lo acompañó en todo este proceso. Profe Mario Andrés, buenos días. Sí, muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por la invitación, por este espacio de retroalimentación. Estaba escuchando muy atento las observaciones del profe Andrés. La verdad es que en algún momento, bueno, yo he estado trabajando precisamente en estos aspectos de los servicios ecosistémicos de las áreas verdes urbanas, desde el punto de vista obviamente ecológico, que es mi campo profesional, mi perfil profesional. Digamos que en un principio con Edward habíamos pensado en relacionar precisamente los espacios verdes urbanos con el tema del cambio climático, con el tema de la variación climática y de la variabilidad a nivel de los ecosistemas artificiales, pero el problema es que no hemos o no contamos con instrumentos que nos permitan a nosotros hacer un seguimiento de esas variables, ¿no? Es decir, en algún momento yo pensaba hacer, por ejemplo, un estudio comparativo del microclima dentro de un área verde y el microclima fuera de ella, para hacer una correlación, una comparación que nos permita a nosotros establecer la importancia del área verde como reguladora del clima, ¿no? Como uno de los principales aspectos y que estaría perfectamente o que está enmarcado perfectamente dentro de lo que es la arquitectura y el urbanismo bioclimático. Pero no contamos con ese tipo de tecnologías en el momento y no contábamos con los recursos para hacer, digamos, realidad ese proyecto, ¿no? Entonces, optamos por determinar otro tipo de servicios ecosistémicos y entre ellos, obviamente, el valor hedónico, que sabemos que es parte, digamos, de los estudios de valoración ambiental, ¿no? Dentro de los aspectos de la economía ambiental, muy, digamos, muy actualizados y hoy más con mayor razón dentro de lo que en Europa se habla de las Smart Cities. Entonces, digamos que por el tiempo y por los recursos y por la falta de tecnología, no pudimos
adentrarnos en ese aspecto que me parece muy fundamental, el tema de los servicios relacionados más que todo con la parte climática, ¿cierto? Con el aporte de esos servicios ecosistémicos tan importantes hoy en día dentro de las áreas, que de hecho resaltaría mucho más seguramente el valor de las áreas verdes, de los espacios verdes. Y cuando hablo de valor no hablo de precio, ¿no? Sino más bien como al valor real de las áreas verdes dentro de la calidad de vida de las poblaciones. Entonces, más que todo, fue como un estudio introductorio para determinar, bueno, miremos a ver qué tan importantes son las áreas verdes para la población urbana como punto de partida para hacer investigaciones posteriores, ¿no? Que ahonden un poquito más en ese aspecto y que, como les decía, pues resalten el valor real de las áreas verdes, ¿no? No ese valor hipotético que todos tenemos cuando pasamos por un área verde de sentir algo de placer, de gusto, de descanso, porque de hecho, digamos que importancias hay desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista estructural, arquitectónico, desde el punto de vista incluso psicológico y de la salud, ¿no? Que ya hay estudios que todos esos aspectos los han tocado, pero acá digamos que quisimos iniciar con una base desde el punto de vista de la percepción de la gente, como para conocer el valor de esas áreas verdes. Entonces, por eso fue que nos enfocamos como por ese lado, ¿no? Perfecto, mi profe. Bueno, no, eso era todo, como para aclarar un poquito más de pronto el panorama o la duda que el profe Andrés pueda tener. Claro que sí, que esto se trata de un diálogo, claro que sí. Muchísimas gracias, profe. Quisiéramos saber si hay alguna inquietud del público presente, las personas que nos acompañan el día de hoy. Nuestra profe Andrea de pronto tiene alguna inquietud, también es bienvenida, ni más faltaba. Si hay comentarios, sugerencias de nuestro público presente. Sí, profe Mario, hola a todos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Pues nada, ya entendiendo un poco el objetivo como tal, el alcance de tu trabajo, a mí sí me hubiera gustado que, pues, ver más fotos de las entrevistas, sí, poder percibir cómo es esa relación de los usuarios con el parque, porque se volvió como muy del dato técnico. Sí, yo sé que hiciste una investigación juiciosa, unas encuestas, unas preguntas, sacaste unas conclusiones, pero sí para que los demás, pues, digamos, yo no conozco el parque, para tener como una idea más clara de cómo es esa percepción, esa relación de los usuarios con el parque, con la vegetación, las zonas verdes, las zonas duras. Sí hubiera sido bueno como tener esas imágenes pues más ilustrativas. Esa era mi observación. Vale, mi profe Andrea, muchísimas gracias. Indiscutiblemente todo lo que nos han aportado los profes presentes, el asesor, pues son recomendaciones a tener en cuenta para un futuro. Digamos que el objetivo es, como siempre, enriquecer, obviamente, el resultado final y como futuros estudios, ¿no? Porque ya tenemos una especialidad, un área de acción, un área de trabajo, entonces de eso se tratan los comentarios como tal.